Saludamos al licenciado Jorge León, él es pedagogo. Jorge León se ha convertido en una de las voces más influyentes en la defensa de la niñez en el país, desde su rol en la Alianza por la Niñez y la Adolescencia de Ecuador. Le damos la bienvenida, Jorge, para analizar estos siempre delicados y trascendentales temas. Iniciemos por el caso de las Malvinas, su colofón, decisiones de las Cortes Internacionales, análisis de organismos internacionales. ¿Cuál es su visión del punto al cual ha llegado? Buenos días, Gustavo, muchas gracias por el espacio y es importante tener presente desde que la niñez y adolescencia en el Ecuador, a pesar de todas las disposiciones, tanto a nivel internacional como nacional, en la práctica no han cumplido con estos principios como prioridad nacional, que el Estado y la sociedad tome a la niñez y adolescencia desde el interés superior y que existan mecanismos de protección especial. Nosotros como organización de la sociedad civil, junto con otras organizaciones, estamos empujando permanentemente el reconocimiento y cumpliendo con nuestro papel de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que en estos últimos tiempos, en el último gobierno, realmente ha empeorado. En este sentido, el caso de Steven, Josué, Ismael y Saúl es una expresión patética de la situación de la niñez y adolescencia que enfrenta el país. Jorge, muy buenos días. Quizás es importante analizar cómo se ha dado este proceso frente a un caso tan dramático y tan sensible como lo que ocurrió con este niño y los 3 adolescentes de las Malvinas, desde el llamado de atención para que todas las investigaciones y los procesos se lleven de manera transparente y oportuna hasta culminar con una sentencia y un pronunciamiento, además desde la Corte Constitucional. La situación de los 4 niños de las Malvinas es una expresión clara de cómo el Estado protege a la niñez y adolescencia, cosa que no lo hace. En el momento en que sucede la desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, frente a la falta de acción del propio gobierno, que se supone tiene institucionalidad que defiende a la niñez, frente a la inacción de este gobierno, se actuó para poder exigir verdad inicialmente sobre lo que pasó. Entonces, a partir de ese llamado del Comité de Derechos Humanos, varias organizaciones que trabajamos en temas de derechos de niñez, generamos una movilización. Es importante tener presente que la presión de las organizaciones de derechos humanos y de niñez fue quien presionó al gobierno de una u otra forma a responder. Como ustedes habrán escuchado, lo que el gobierno hizo en voz del ministro de gobierno fue generar una narrativa falsa respecto a los niños y niñas, a los niños en este caso. Generó la idea de que eran delincuentes, no solamente desde el gobierno, sino desde otros espacios en redes sociales. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos nosotros, además de lo legal, que se procedió de forma contundente, generamos una acción social. Y esta acción social movilizó a todo el país. Hay un nivel de sensibilidad, es verdad lo que mencionaba Gustavo, hay un nivel de sensibilidad frente a un hecho concreto, pero no hay una digamos, conciencia social de respeto de los derechos de niñez y adolescencia. Entonces, a partir de eso se desarrollaron acciones tanto legales como sociales, movilizaciones, exigencias, y en ese sentido llegó a la Corte Constitucional pedido de sentencia porque se negó en primera instancia dentro del sistema de justicia tan venido a menos el reconocimiento de que fue un hecho de desaparición forzada. A partir de eso también movilizamos junto con las familias. Esto también es importante. Las familias fueron también quienes tomaron la decisión de generar esta acción. Entonces enviamos esta solicitud a la Corte Constitucional y continuamos con nuestra presión. Otra cosa súper importante que hay que tener claro es que esta sentencia, cuando ya se genera dentro del juzgado,
de desaparición forzada es la única que ha sucedido en la región, porque también hemos estado actuando a nivel regional con otras organizaciones a nivel de América Latina. Es el único país donde hemos logrado que una corte declare sentencia de desaparición forzada de un caso de los miles a nivel regional que existen de desaparición forzada. Permítame, entonces, Jorge. Sí, Gustavo, dígame. Permítame, Jorge, no cambiar el esquema del diálogo, saltarme más bien para retornar a lo que usted está desarrollando, porque hay muchísimo que desmenuzar. Yo quisiera ir a lo menos importante, que es parte de lo más reciente también, lo menos importante para los 4 niños asesinados me refiero, pero de una importancia relativa en materia de principios y de enorme trascendencia para 4 también víctimas. Me refiero a las 4 familias, sus padres y sus familiares. ¿Qué reflexiones puede hacer sobre esa reparación económica de $15,000 para cada familia, determinada no por el gobierno, determinada por la Corte Constitucional? En general, escuchando y conviviendo un poco con las familias, no es muy importante. Realmente no es tan importante ese reconocimiento económico, más allá de que también existen otras opiniones que dicen que es una cantidad que no responde a la realidad de la situación. Son familias que sobre todo están afectadas por la situación, desaparecen a sus hijos de una forma horrible. Entonces, más allá de este reconocimiento económico, lo que exigen es verdad. Es la verdad, es la reparación integral, es la justicia. En este caso, su preocupación principal es continuar con el proceso. Lo económico no es importante para las familias. Es importante que el gobierno cumpla con la sentencia de reconocer que mintieron, que fue una desaparición forzada, y otras que no es un caso aislado, que es un mecanismo permanente. Ayer tuvimos otro caso. Entonces las familias están preocupadas en esa, y además de pasar el día a día respecto a que en general la sociedad reconozca que sus hijos no eran delincuentes por un lado, y por el otro lado que tanto Steven, Josué, Ismael y Saúl sean reconocidos también como víctimas de un mecanismo de un gobierno que está generando una persecución a familias que empobrecidas, ¿no? Otro punto es importante para ellos. Maravilloso y digno de destacar, Jorge, esta posición de las familias, sabiendo a qué segmento, a qué quintil socioeconómico de Ecuador se pertenece. Una verdadera lección para todos los ecuatorianos. Pues en este proceso de las Malvinas se ha hablado de perfilamiento racial, hay un tratamiento muy particular del caso, y quisiera preguntarle de qué manera el racismo estructural en las fuerzas de seguridad está determinando quién es un niño protegido, quién es un sospechoso en nuestras calles. En el marco de nuestra sociedad, que hay que reconocer que aún persiste el racismo, el gobierno expresa también esa forma de mirar, porque son niños, en este caso de los niños de las Malvinas, son niños negros, son niños empobrecidos, y en general son quienes reciben la fuerza, digamos, de las Fuerzas Armadas, de la policía, y quienes son perseguidos. Si usted ve las acciones de las Fuerzas Armadas y la policía, casi siempre son en sectores urbanos populares. Entonces, la consideración tanto del gobierno, que al inicio, después de haber sido denunciado el caso, el ministro de gobierno habla de delincuentes, y a la par de ello hay una campaña sucia, una campaña sucia a nivel de redes, donde se justifica que eran niños que en sectores populares, ¿qué estaban haciendo fuera y en la noche? Y automáticamente plantean el tema de que como son negros ya son ladrones. Entonces también las familias reciben esos ataques, y reconocemos que esas prácticas de las Fuerzas Armadas van encaminadas sobre todo a aquellas que son consideradas personas peligrosas, en este caso personas afrodescendientes, personas que viven en zonas pobres,
y que tienen razones casi estructurales de que son delincuentes. Entonces, también esa es una parte de la denuncia que hemos estado realizando en todos los espacios respecto a esta forma búsqueda de justificación de que los 4 niños de las Malvinas fueran apresados, entre comillas, porque en realidad fue una desaparición forzada. Ahora, Jorge, una de las preocupaciones, además, es que el gobierno en su momento intentó tapar esto, en otro momento justificar con todos estos comentarios que desde ciertos sectores se viralizaron, inclusive en contra de estos niños. ¿Qué dice ahora la sentencia? ¿Qué dice la norma de los derechos humanos en el ámbito incluso internacional sobre las garantías de no repetición? Si bien el caso de las Malvinas es quizás uno de los más dolorosos porque se trataba de niños en situación de vulnerabilidad y las cosas que tuvieron que vivir fueron realmente violentas. Sin embargo, no es el único caso de desaparición forzada. Se hablaba de que ya se registran 51 casos aquí en el país de desaparición forzada e incluso hemos llegado a hablar ya de casos de ejecuciones extrajudiciales en este contexto de estados de excepción y emergencia aquí en el país, en este estado de guerra que prácticamente se ha declarado esta guerra interna al interior de Ecuador. Hay la expectativa, por lo menos, de que efectivamente se establezcan estas garantías. ¿Qué le corresponde en este momento al Estado ecuatoriano en torno a esto? Lamentablemente hay casos permanentes que mencionan que esto no es un caso aislado. Ustedes deben conocer el caso ayer o antes de ayer de que en el marco de esta toque de queda un joven fue murió en manos de un grupo militar. Entonces no tenemos muchas expectativas de parte del gobierno respecto a que se cumpla esta garantía de no repetición, ¿no? Estamos muy preocupados, estamos activados en la vigilancia de los casos que se están dando tanto en el marco de este toque de queda como también en la situación que viven los niños y niñas en las escuelas y colegios. En este caso nos parece importante y por eso promovemos la participación ciudadana y el control social como mecanismos de exigencia al Estado y en algunos casos hasta de protección de las personas. Por ejemplo, hemos conversado con las familias de las Malvinas y ellas plantean que hay un miedo terrible de ya que los niños y niñas a salir a la calle, así sea de noche, de mañana, porque con los casos que se están dando y la persecución es permanente. En este caso, las organizaciones lo que estamos haciendo es, perdón, estamos organizándonos para buscar mecanismos de protección. Hablamos de comunidades que se protejan entre sí, porque frente a la falta de garantías de las Fuerzas Armadas y la Policía de protección, las comunidades, estamos promoviendo que las comunidades mismas se organizan para protegerse. Entonces, en una comunidad, mirar que las padres y madres vigilen, lamentablemente ese es el término, vigilen que los chicos y chicas cuando salen a la calle estén protegidos. Entonces, se está generando un ambiente de miedo a partir de estas prácticas del gobierno punitivistas y de persecución. Nos parece que en este momento no nos queda más que generar conciencia frente a eso para cuidarnos y contamos con esto, con medios de comunicación como el de ustedes que permiten generar esta reflexión respecto a protegernos como ciudadanos y ciudadanas frente a un gobierno que no nos garantiza. Muchas veces es común decir, ver a un militar y un policía más que en las calles, más que causarnos buena impresión, nos causa miedo. Jorge, entonces, cuéntenos cómo cae este tema, la situación de Ecuador a nivel internacional, a nivel regional, quizá donde se pueden tener percepciones un tanto más claras por la interrelación que existe con los países latinoamericanos. ¿Cómo reciben esta sentencia en un momento donde la militarización de la seguridad sigue siendo la principal arista de la respuesta estatal
no podemos quitar la mira sin duda de que los niños, los jóvenes, particularmente los adolescentes, son víctimas de las mafias, las que se aprovechan de sus condiciones legales para involucrarlos como servidores de ellas. ¿Es este fallo un freno real al uso desproporcionado de la fuerza? Las estadísticas señalan que los muertos en estas macabras cifras de muertes violentas en Ecuador son aproximadamente 2/3 adolescentes y niños. Empezando con el tema de lo regional, hemos tenido la posibilidad de reunirnos con compañeros y compañeras de México, Colombia, que en este caso son países que tienen experiencia previa a lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador, ¿no? Por un lado reconocen que la situación es casi igual como se ha generado en México y en Colombia, crece la violencia de las bandas militares, pero la respuesta de los gobiernos es militarizar, es la fuerza, que en otros países como México o Colombia no han surtido efecto. Entonces, en esta reflexión se plantea que hay que tener otras perspectivas y otras formas para enfrentar la delincuencia. Por otro lado, se parecen mucho los casos, ¿no?, del uso de niños y niñas que son cooptadas por las bandas militares para usarlas, las niñas hasta como para la prostitución. Entonces, se va generando un ambiente en Ecuador que ha vivido México y Colombia, sobre todo El Salvador también incluyendo, donde las bandas delincuenciales van creciendo, cooptando a niños y niñas, usándolos, y también como la respuesta del gobierno a través de mecanismos militares, donde más o menos es una política de tierra arrasada. Y como no cuentan con resultados concretos, utilizan todas las formas posibles para poder mostrar que tienen éxito, con arrestos a delincuentes que casi siempre son personas empobrecidas, en México sobre todo personas indígenas también, y personas afrodescendientes, por un lado. Pero ven también como algo positivo lo que hemos alcanzado con el juicio, en este caso inicialmente por desaparición forzada, que fueron sentenciados los militares, porque es el único caso que se ha dado. En México, en Colombia, en El Salvador, las organizaciones han generado esa fuerza para que sean sentenciados, pero no han logrado. Acá, por la movilización social, por la presión social, Gustavo, es súper importante destacar esto. Hemos logrado una movilización social con una toma de conciencia. Esa presión ha permitido que de una u otra forma los juicios puedan ir avanzando. Es importante eso, y ellos los reconocen en estas reuniones, ¿no? Porque tenemos en este caso un juicio. El otro juicio por la muerte y asesinato todavía estaba por concluir. La otra cuestión es cómo desarrollamos acciones para prevenir que los chicos y chicas sean cooptados. En México y en Colombia, una de las experiencias importantes ha sido que se desarrollen programas de prevención. Eso significa que el gobierno cumpla con políticas de protección social, estudios. Y no es solamente mantenerlos en los centros educativos, sino generar también una conciencia de la comunidad, por ejemplo, escuelas y la comunidad alrededor, que asuman el compromiso de protegerlos. Pero es súper importante para esto tener fondos, recursos, ¿no? Otra cuestión de la prevención es también establecer mecanismos de protección social, no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales. Y ahí enfrentamos otro problema en el Ecuador, con esta ley de los GAT. Hemos visto en estos días anteriores movilización de varios servicios de los municipios que van a ser afectados por este programa. Entonces, programas sociales, dicho sea de paso, Jorge, en ciudades como Cuenca están paralizados, actividades también que tienen que ver con lo educativo, con la cultura, a la espera de que la situación se defina, de que se vayan definiendo reglamentos incluso a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Entonces, imagínese usted, el gobierno que debería asumir un compromiso para proteger a la niñez y adolescencia a través de programas del gobierno, pero también garantizar que los gobiernos municipales mantengan esos programas, está haciendo lo contrario. Entonces, México, Colombia hemos establecido una relación de articulación,
Otro papel muy importante son de los medios de comunicación. Los medios de comunicación permiten generar esta reflexión respecto a estrategias de protección. En este momento es muy importante proteger a los niños y niñas y también generar acciones responsables, tanto del gobierno que no están cumpliendo, como también de la sociedad, de los medios de comunicación, para generar esta conciencia. Como usted ha mencionado hace un momento, esta forma de acción militarista del gobierno no ha surtido ningún efecto. Al contrario, las desapariciones forzadas van en aumento. La impunidad de las desapariciones forzadas que ya existen. ¿Cómo podría mencionar? Es un poco, estamos como sociedad en necesidad de generar estrategias de protección, no solamente a las bandas, contra las bandas criminales. Imagínese usted, igual con el gobierno, o sea, tenemos que tener esa conciencia de protegernos día a día. Yo he trabajado en centros educativos en zonas rurales, imagínese, en zonas rurales donde he salido a las 12 de la mañana de los centros educativos, donde veo chicos y chicas drogándose. Entonces, existe, dice, un programa en los centros educativos para proteger y prevenir dentro de los centros educativos, que en la práctica no está sucediendo, porque los profesores y profesoras también son víctimas de estas bandas criminales. Entonces, no existe realmente un proceso de generar conciencia y de desarrollar acciones que permitan proteger a los chicos y chicas. Estamos en un momento muy grave a nivel general y necesitamos generar estas estrategias de protección. Realmente en las ciudades también, en zonas urbanas populares y en zonas rurales que casi no se toman muy en cuenta, la desprotección de niños y niñas va en aumento. Tengo que reconocer que no hemos logrado proteger realmente de las bandas criminales que los cooptan y estamos en un momento muy difícil para poder avanzar. Bien, Jorge, el tiempo no nos da para más. Queremos felicitar su accionar, preguntarle también cómo hace usted en lo personal para llevar con tanta interés estos temas tan dolorosos que a cualquier persona fácilmente puede realmente deprimirle, derrumbarle. Y hacerle también la pregunta de orden final. La sentencia ordena disculpas públicas y medidas de no repetición. ¿Qué importancia tiene esto de las disculpas y si se lo ha cumplido o se está cumpliendo, cómo se lo está haciendo? Y además, sobre todo, ¿qué políticas de protección social se van perfilando? En general, una muestra de cómo va a responder el gobierno se dio en la Asamblea. La Asamblea está obligada a cumplir con una disposición de reconocer la situación y hacer eventos de reconocimiento de la situación de los niños y niñas de los niños de las Malvinas. No fue así. Hicieron una sesión rápida, no permitieron el debate. Una propuesta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de hacer un seguimiento a este caso fue negado y la Asamblea impuso que la comisión liderada por el partido ADN sea quien realice la fiscalización. Ya conocemos cómo hacen su fiscalización. Entonces, en general, estamos pendientes para exigir que se cumpla todo eso. No va a ser fácil, hay que reconocer que no va a ser fácil, pero vamos a seguir en la movilización, porque si no, la impunidad puede todavía estar presente. En este caso, por ejemplo, vamos a continuar con acciones de presión tanto nacional como internacional, y también vamos a plantear otras actividades. Se está proponiendo, esto es una primicia para ustedes, estamos viendo la posibilidad que hacer un juicio popular, un juicio donde la ciudadanía, donde las organizaciones hagan una revisión del caso y haga una sentencia frente al ministro de Lofredo, la señora Palencia en su momento ministra, para que haya un reconocimiento que también estas personas tuvieron responsabilidad de buscar la impunidad. Por otro lado, tengo también que manifestarle que las organizaciones que trabajamos en estos temas estamos caminando
con calma, porque ya hemos tenido algunas formas, mecanismos de ataque y nos estamos protegiendo entre nosotras. Las organizaciones de derechos humanos y de la niñez estamos enfrentando también ataques, persecución y generamos formas de protegernos entre nosotras. No hay otra forma realmente en este sentido. Y nos parece importante trabajar por la defensa de los derechos de las personas, en este caso de la niñez, porque es una responsabilidad ciudadana, es un compromiso político y también es una acción que queremos concientizar a la ciudadanía que es un derecho para todas y todos. No es natural que vivamos en este miedo. Nosotros tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia y también tenemos el derecho de exigir al Estado como garante, como obligado a que se cumpla ese derecho. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia y esperemos pronto estar nuevamente en contacto. Gracias por atender. Muchas gracias, Gustavo. Pase bien, cuídense. Licenciado Jorge León es pedagogo, es representante de la Alianza